Perfecto. Aquí está el ciclo de estudio. Como ustedes ya saben, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Ayer vimos el problema de los siniestros de tránsito. Si alguno de ustedes se perdió el capítulo de ayer, por supuesto recuerden que todas las sesiones quedan grabadas en su cuenta Premium y la pueden revisar en otro momento de estudio personal. Hoy día nos toca estudiar los principios de la conducción. Es un tema más extenso que el de ayer, pero por supuesto vamos a tratar de hacerlo lo más simple y lo más entendible posible. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas la sugerencia que siempre les damos en Práctica Test. Realicen muchos tests. Ahí está la clave para poder aprobar. Muchos test, ojalá más de 100 test. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día y participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Buenas noches, Nicole Palma. Hola, profe, tengo una duda antes que empecemos. En carretera, ¿qué luces obligan a usar? Luces bajas, Nicole Palma. Siempre luces bajas. En zonas rurales o zonas no urbanas se utilizan luces altas, pero cuando te encuentras con otro conductor estás en la obligación de bajar las luces. Carreteras y autopistas, luces bajas. Buenas noches, Gabriel García. Perfecto. Aquí está nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice los principios de la conducción y ponemos leer temario. Vamos a ver. Muy bien. Comencemos a estudiar entonces. Dice así. Los principios de la conducción que vamos a aprender en esta unidad. Vamos a ver, vamos a estudiar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos, por acá dice, y las luces. También vamos a tratar otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, y además vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver la primera parte más importante del automóvil, que es el motor. La importancia y la ubicación. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. Funcionamiento. Se mide, atención, ¿cómo funciona el motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, que es un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Muy bien. También otra funcionalidad en este caso del motor. ¿Cuál es la función principal del motor? La función principal del motor es transformar la energía. ¿Transformar qué energía? La energía química, que en este caso viene de la benzina o del combustible, en energía mecánica, lo que produce el movimiento. Por lo tanto, pregunta de examen, ¿cuál es la función del motor? Transformar la energía. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo.
quiero contarles a todos y a todas que nosotros en nuestra página tenemos muchos videos explicativos que la verdad son bastante útiles para que ustedes los puedan revisar ya que te acercan a la realidad, pero no los podemos ver en clase porque si no se nos va toda la clase viendo videos. Así que están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en otro momento. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con el aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Entonces, ¿cuál es la función del aceite en este caso? Es minimizar el desgaste cuando las piezas se rozan o producen fricción, ¿ok? Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy, muy alto. Por lo tanto, si vemos esa jarrita que se enciende, hay que, por supuesto, detener el movimiento. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. La varilla de aceite, en este caso, usted saca la varilla y en la punta de la varilla, por supuesto, tiene la medida exacta del nivel de aceite que debe tener su vehículo. Esto debe ser de un color café claro, no de un color negro, ya que significaría que está en malas condiciones. Les recuerdo que el aceite siempre se debe cambiar cada cierto kilometraje según lo que le indica el fabricante. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes. Atención, el alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. El alternador es como el cerebro de una persona. Es donde se producen, en este caso, las conexiones eléctricas para que el vehículo pueda funcionar. Toda la energía producida por el alternador, ¿dónde se almacena? Se almacena finalmente en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza o se reduce. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, una fotografía. Vamos a ver. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo del sistema eléctrico. Vámonos ahora al sistema de combustible. Este es un sistema que se compone de tres partes. Atención que esto es pregunta de examen. El sistema de combustible se compone de, primero, el estanque de combustible, conductos y una bomba de combustible en este caso. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Por ejemplo, los autos modernos que cuentan con motores de inyección, donde el combustible es eyectado directamente a la admisión para que el vehículo pueda funcionar. Y en los autos más antiguos, ¿de qué autos antiguos estamos hablando? Del año 90, 95 hacia abajo. Funcionan con un carburador. Ahí se mezclan con el aire y el combustible, pues son aspirados por el motor. ¿Bien? Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Cuando hablamos de llenar el estanque, por supuesto que es una sugerencia. A veces, por supuesto, tenemos que ver nuestra economía muchas veces para andar siempre con el estanque lleno. Pero si no es así, no se puede andar con el estanque lleno. Lo que no se recomienda nunca es andar con el mínimo de combustible o andar con la reserva de combustible. La reserva de combustible generalmente tiene muchas partículas que pueden dañar el motor. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 y 97.
¿A qué se refiere? Mientras mayor es el octanaje, más pura es la benzina en este caso. Cuando usted cargue gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. En este caso, cuando estamos en un taco, por ejemplo, acelerar y frenar constantemente provoca que tengamos mayor gasto de combustible. Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa ¿qué? Un líquido refrigerante. ¿Qué es el líquido refrigerante? Es agua destilada más anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa ¿dónde? Al radiador, donde ahí también se ubica el ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. Sin duda que el vehículo se caliente en este caso primero es peligroso, segundo, se puede dañar bastante las otras piezas también del vehículo. Muy bien, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de escape. Los gases que emanan por el sistema de escape tienen monóxido de carbono. Atención que esto es pregunta de examen, que es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para su salud y también para el medio ambiente. Atención con los dos primeros síntomas, ya que eso es pregunta de examen. En el examen te ponen hartos síntomas, pero en este caso los primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Ahí tenemos un video explicativo. Llegamos al embrague. Vamos a ver cómo funciona el sistema de embrague con esta imagen. Cuando usted presiona el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague. Se separan. Y eso me permite poder pasar los cambios y poner la marcha que yo necesito para ese momento de la conducción. Cuando yo suelto el pedal, realizo la acción de embragar. Al embragar, se acopla nuevamente todo el sistema con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Muy bien, en este caso, así funciona, en este caso, por supuesto, el pedal de embrague. ¿Qué es la caja de cambios? La función, atención que esto es pregunta de examen, la función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor, que puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Muy bien, por lo tanto, tenemos que pasar las marchas correctamente y en los tiempos que se necesita, en este caso, para la conducción. Muy bien, vámonos ahora a la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Fíjese que aquí por primera vez aparece la palabra seguridad activa. Y vamos a describir lo que es la seguridad activa. Fíjese que la seguridad activa son todos aquellos elementos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura al momento de la conducción. Por ejemplo, los amortiguadores, el pedal de freno, todo aquello que me permite conducir de una manera segura mientras voy en la maniobra de la conducción. A diferencia
de los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que actúan al momento de una emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. ¿Ok? En ese caso, esos elementos actúan en caso de siniestro, en este caso, o en caso de alguna emergencia que se tenga que atender en el momento. Muy bien. También los neumáticos son parte de la seguridad activa. Atención, tenemos que tener buenos neumáticos, ya que eso me protege en todo momento de la conducción. Entonces, el sistema de suspensión y amortiguación dice así: ¿cuáles son los peligros y consecuencias de tener amortiguadores en malas condiciones? Primero, el vehículo no posee estabilidad, especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene sistema ABS, este sistema perderá efectividad. ¿Qué es el ABS? El ABS, les recuerdo que es los frenos antibloqueo, donde no se bloquean las ruedas cuando tenemos que realizar una frenada intempestiva, podría ser, ¿verdad? Y también provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo y también provocan la fatiga del conductor, ya que un amortiguador en malas condiciones también suena y suena bastante, ¿ya? Ahora, la función de un amortiguador en específico es absorber la energía. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú vas conduciendo y te pasas, no sé, un lomo de toro o pasas un hoyo que no viste, lo que permite mantener la estabilidad del vehículo y que de alguna forma no, imagínate una caja, una lata con clavos adentro, que esto no suene como una caja vacía, ¿ok? De alguna forma te permite mantener el control del vehículo y también mantener el control de los pasajeros del vehículo, ¿ok? Por lo tanto, la función del amortiguador es absorber la energía. Muy bien, frente a alguna confusión. Abigail, sí, dice, hay preguntas sobre la seguridad pasiva y activa, pero lo colocan seguridad primaria y secundaria para que no se confundan. Gracias, Abigail, claramente, tienes toda la razón. También se les dice seguridad primaria a los elementos de seguridad activa y seguridad secundaria a los elementos de seguridad pasiva. ¿Ok? Así que eso es muy bueno que lo hayas mencionado, Abigail. Muchas gracias. Vámonos ahora a los frenos. ¿Los frenos para qué nos sirven? Primero, para evitar siniestros, claramente. Reducen la velocidad del vehículo y claramente lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Recuerden que los frenos antibloqueo, bueno, acá viene la descripción. La frenada intempestiva también es llamada la frenada de emergencia, ¿ok? Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que disminuye a altas velocidades. Claramente, si usted va a 150 kilómetros por hora, no existe ABS que resista, ¿ok? En este caso, si tú no tuvieras ABS, en este caso las ruedas se bloquearían, la dirección también se bloquea y podría producirse que el vehículo comience a patinar por el pavimento. Muy bien. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Primero está el pedal de freno que ya conocemos, que se llama freno de servicio. Actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y funciona comúnmente en las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle en los frenos, ¿qué cosa? El nivel de líquido de frenos, continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y está en un recipiente que usted puede ver y puede estar viendo que siempre tenga el nivel adecuado.
Si baja su nivel es por un desperfecto mecánico y esto puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga, o sea, que mi pierna no se tenga que extender al máximo para poder frenar. Debe ser un freno cómodo. También que la posición del pedal no descienda, no baje en este caso cuando lo tiene fuertemente presionado. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno siempre tiene que ser elástico. El freno, recuerde que es un mecanismo de seguridad activa que o sea, que me salva la vida siempre. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ser elástico y tiene que estar en buenas condiciones, claramente. Tenemos que controlar que las luces de freno funcionen, que el freno de mano también funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja también sobre las cuatro ruedas. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora a los neumáticos. Por aquí estamos. Neumáticos. Los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. ¿Ok? Son como los zapatos de una persona. Fíjese que si una persona usa zapatos que le quedan incómodos o que le producen daño en los pies, efectivamente la persona no puede caminar bien. En este caso, los neumáticos es algo bastante similar. Los neumáticos me tienen que proteger en todo momento en caso de alguna situación peligrosa. El agarre es fundamental, pues entrega seguridad en las distintas condiciones climáticas y de emergencia. Atención, los neumáticos deben cumplir muy bien sus funciones. ¿De qué? De frenado, agarre y direccionalidad. Pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Los surcos, ¿ok? Cuando la profundidad de tales surcos es muy baja, puede ser inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 milímetros. En este caso, hay una pregunta en el examen que habla sobre el neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener una profundidad de sus surcos de 3 milímetros. 3, no 1,6. 1,6 no es un neumático seguro. El de 3 milímetros sí es un neumático seguro. De los distintos elementos que debe revisar un conductor, los neumáticos siempre tienen que ser los primeros. Vámonos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos, atención, tienen doble propósito. Vamos a ver, ¿cuál es el doble propósito de las luces? Primero, conducir en la oscuridad. Ese es uno de los propósitos o cuando la visibilidad es reducida. Y ser visto por los otros automovilistas, ¿ok? Atención que esas son las funciones de las luces y eso es pregunta de examen. Repito, doble propósito de las luces exteriores. Conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y también ser visto por los otros conductores. También para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Vamos a ver entonces cuáles son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos. Vamos a ver. A ver, acá Nicole me dice el redibujar el neumático, ¿eso es permitido? Redibujar, Nicole, para mí también es algo, me estoy imaginando que redibujar es como profundizar los surcos, hacer los surcos más profundos, cuando ya están gastados, ¿a eso se refiere? Sí, eso. La verdad, Nicole, no.
¿ya? En este caso, cuando eh, un neumático ya está desgastado, ¿ya? Sí, gracias Christopher por Lagos por tu aclaración. Cuando un neumático ya está desgastado por naturaleza porque ya cumplió su ciclo, la verdad es que hay que cambiarlo. Ya ahora, un neumático redibujado no creo que pase una revisión técnica, ¿ok? Generalmente en la revisión técnica ven todo este tema de los neumáticos, los amortiguadores, que todo el funcionamiento del vehículo esté correctamente. No pasaría una revisión técnica y tampoco es lo más seguro, ¿ok? Alexia me dice, ¿eso no sería ilegal? ¿Sabes qué, Alexia? La verdad es que no sé si es ilegal o no, pero efectivamente va contra cualquier normativa de seguridad, ¿ok? Porque efectivamente al redibujar el surco le estás quitando también un poco de grosor también al neumático y tampoco va a cumplir su función. Así que lo mejor que hay que hacer es cambiar, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son las luces que por normativa deben tener todos los vehículos? Debe tener dos focos que proyectan luces altas y bajas, que pueden ser de color blanco o amarillo. En este caso, todas las luces, ninguna puede ser cambiada de color a color violeta, fluorescente, verde, etcétera. La verdad es que los colores están descritos por normativa legal. También debemos tener dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de estacionamiento que son de color naranjo y tenemos dos neblineros que son opcionales que son de color blanco. También tenemos tres luces traseras, tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente que es de color blanco y también dos luces rojas fijas que son de color rojo. Esto, lo, esto es lo que por normativa debiesen tener todos los vehículos. Muy bien. El neumático está diseñado y marcado a la fábrica. A ver, mira, aquí Gabriel García nos dice, profe, me salió una pregunta y si se puede, sí se puede, siempre que el fabricante lo indique. Ah, ok, Gabriel, a ver qué dice. Cuando la banda de rodamiento se ha desgastado y el neumático está diseñado y marcado de fábrica para permitirlo, se puede volver a redibujar estas hendiduras, siempre que no sean utilizados en las ruedas de los ejes direccionales. Ahí está. Eh, bueno, pero fíjate que el redibujado igual tiene ciertas condiciones, ¿ya? No es redibujar cualquier neumático. El neumático que dice aquí, según lo que tú me estás mostrando, Gabriel, tiene que cumplir ciertas condiciones, porque dice diseñado cuando el fabricante, en este caso, lo puede indicar claramente. Solo si está permitido claramente que sí. Bueno, en ese caso se podría redibujar, pero encuentro que igual es peligroso. Pero bueno, si el fabricante, si alguien lo desea así, por lo menos sería solamente en aquellos neumáticos que solamente en aquellos neumáticos que estén indicados por el fabricante. Gracias, Gabriel, por tu aclaración. Muchas gracias. La respuesta es que no está permitido, Thais. Mira, qué bien. Qué bueno que nos estamos aquí conectando, que nos están aclarando también. Yo no, la verdad es que desconocía esta pregunta. ¿Ah? La verdad es que son tantas preguntas que yo de verdad hay preguntas que desconozco. Eh, Thais dice, ingresa al test y dice que no. Entonces, justamente estábamos en lo correcto. Gracias, Thais. Eh, estábamos en lo correcto de lo que estábamos pensando, claramente. O sea, redibujar un neumático, yo lo encuentro que desde la palabra ya es súper peligroso. Así que, gracias por la aclaración, Thais. Espero que haya quedado claro para todos. ¿Ya? Muy bien. Vámonos ahora
Acá tenemos un video explicativo, estábamos hablando de las luces. Acá tenemos otro video explicativo y ahora llegamos a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible al conductor en los espejos. Fíjese acá. Nos dice claramente que los espejos laterales son convexos, lo que significa que muchas veces la distancia a la cual vienen los vehículos no es la más objetiva. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Me tengo que asegurar, además de mirar por los espejos laterales, además tengo que mirar por el espejo retrovisor. En este caso, también los conductores eh, tenemos que tomar mucha atención con el punto ciego. ¿Cuál es el punto ciego? Miren, yo siempre lo grafico con un ejemplo. Imagínate que tú vas en carretera. Miraste por los espejos, miraste por los espejos laterales, el retrovisor, no viene nadie. Comienzas a señalizar con 30 metros de anticipación y te comienzas a cambiar de pista. Al momento de cambiarte de pista, sientes un tremendo bocinazo de un conductor que estaba al lado tuyo, que no sabes de dónde salió, porque nunca lo habías visto. ¿Ok? A eso se le llama punto ciego. Que hay algo, en este caso, hay un punto en la conducción que no vemos por los espejos, que es al lado, un poquito más atrás, que no se ve. Entonces, el libro del conductor, más adelante, también nos dice que cuando tú vayas a efectuar una maniobra, por ejemplo, como la que estoy mencionando, de cambiarse de pista, además de mirar por los espejos, trata de asegurarte girando rápidamente la cabeza y volviendo para ver que el punto ciego o que no venga nadie en este caso. Y ojo con las motocicletas. Las motocicletas, por supuesto que son muy buenas. Los conductores de motocicletas son muy buenos para ponerse en el punto ciego de los conductores. ¿Ok? Hay, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Llegamos ahora a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Muy bien, entonces, la fuerza de inercia, aquí claramente, nos dice que siempre tenemos, además tenemos que recordar al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? En una curva tiende a sacar el automóvil de la vía porque depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero cuando uno era niño, se tiraba por una pendiente en bicicleta, ¿ya? Imagínense cuando uno en bajadita y uno se tiraba a toda velocidad en bicicleta y cuando querías frenar o doblar, generalmente te caías, ¿ok? Porque la velocidad era tanta que la misma fuerza centrífuga hacía que tú te cayeras. Con esto pasa lo mismo. Si tú vas en un vehículo a gran velocidad y te encuentras con una curva, por supuesto, si la curva es muy cerrada, la misma velocidad o fuerza centrífuga va a tender a sacar al vehículo, en este caso, del camino. Muy bien, por lo tanto, a eso se le llama fuerza centrífuga. ¿Y de qué depende? Primero, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a la distancia de detención. Se dice que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué significa cada una de ellas? Fíjese acá. La que está con línea azul dice que es la distancia de reacción. Y la distancia de reacción
es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea, si yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo que está a punto de ponerse en rojo, el estímulo es el semáforo. Yo, conductor, miro el estímulo, en este caso el semáforo, y pongo el pie en el freno. Ese momento generalmente es un segundo, ¿ok? Entonces, desde el momento que yo pongo el pie en el freno para comenzar a frenar, a eso se le llama distancia de reacción. Es como yo reacciono a algo, ¿ok? La distancia de frenado es cuando, fíjese que la definición nos dice, es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. En este caso, desde el momento que tú pusiste el pie en el freno y comienzas a detener el vehículo y el vehículo se detiene por completo, a eso se le llama distancia de frenado. En este caso, ¿de qué depende la distancia de reacción? La distancia de reacción depende de la edad. Se dice que a mayor edad las personas reaccionan más lento. Fatiga y somnolencia. Claramente, una persona cansada no tiene las mismas reacciones que una persona que va atenta a la conducción. Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos. Efectivamente, estos factores externos de consumo, por supuesto que afectan los niveles de reacción. Temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco, etcétera. Cualquier distracción hace que no estemos atentos principalmente a lo que es la reacción. Y la distancia de frenado también de qué depende. Fíjese, a la velocidad a la cual se circula, ya que no es lo mismo frenar cuando tú vas circulando 50 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Claramente, el que va a 100 kilómetros por hora le va a costar un poco más frenar. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Fíjese lo que le cuesta frenar un camión, por ejemplo, que no es lo mismo que le cuesta a un vehículo, ¿ya? El estado del vehículo, que debería estar en buen estado. Las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar en un pavimento mojado. Tampoco es lo mismo frenar en un pavimento con hielo o con nieve. Por ejemplo, fíjese que con una distancia, con un pavimento con hielo, ya la distancia de frenado puede aumentar sobre 10 veces por encima de lo normal. Fíjese, ¿ok? Por lo tanto, de todo eso depende la distancia de frenado. Como ya vemos en esta imagen, la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver con un ejemplo. Acá está el ejemplo, mire. En el examen se presentan ejemplos bastante similares a este que les voy a presentar ahora. Miren acá. Se nos dice que un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es su distancia de detención? Si se fijan más abajo, dice distancia de reacción se multiplica por 3. Distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde salió ese 3 y ese 5? Usted me dirá qué son segundos, son metros, ¿qué es eso? Fíjese que no es nada de eso. Es solamente una fórmula. Es una fórmula estandarizada para poder sacar un aproximado de este cálculo. Entonces, usted siempre se tiene que acordar que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Ya? Ahora, el número entero, en este caso de 60 kilómetros, lo tenemos que reducir. ¿Por qué? Le vamos a sacar el 0. ¿Ok? Le sacamos el 0 y me voy a quedar con el 6. ¿Qué pasa en el caso que sean 55 kilómetros? Lo puedo aproximar a 50 o a 60 y le saco el 0 y trabajo con el número más pequeño, ¿ok? Entonces, en este caso, voy al 60, le saco el 0 y multiplico distancia de reacción 6 por 3, me da 18. Luego me voy a la distancia de frenado y multiplico 6 por 5 y me da 30. ¿Por qué se le saca el 0? Porque así es la fórmula.
¿ok? No quiero enredarlos más. La fórmula dice que es así, y esta no es una fórmula exacta, es una fórmula aproximada. Muy bien. Entonces, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30. Sumo, 18 más 3 me da 48 metros aproximadamente. ¿Qué podría pasar en el examen? Que yo saqué el cálculo, me dio 48. Pero resulta que en las alternativas ninguna dice 48, porque dice lo siguiente, ejemplo, dice letra A, 50, letra B, 110, letra C, 210, pero ninguna dice 48. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tengo que escoger la alternativa que más se acerca al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, si la letra A me decía 50, ¿ok? Me decía 50, tengo que marcar la letra A, ya que es la que está más cerca del cálculo que yo saqué. Recuerden que esta es una fórmula aproximada, no es exacta, ¿ok? Perfecto. iPhone, si vas 100 kilómetros, usa los dos primeros dígitos. En el caso 120 se trabajaría con 12, sí, se trabajaría con 12. Claro que sí. En el examen se puede trabajar usar lápiz, no lo sé, no creo, no creo. Fíjate que en el examen, Rodrigo, te dejan entrar, por lo menos en el municipio que trabajamos nosotros, casi sin nada, así que no lo creo, ¿ok? Muy bien, entonces, repito, para los que no entendieron, siempre el número 60 se debe, en este caso, sacar el cero, y trabajamos con el número 6. En el caso que el ejemplo, fíjese que en los ejemplos, por lo menos que yo he visto de examen, siempre son números 60, 70, 80, 100. A 100 le puedo sacar un cero y trabajo con el número 10. La verdad es que son números que se pueden reducir en este caso porque la fórmula es así, ¿ok? Por lo tanto, repito, distancia de reacción por 3, distancia de frenado por 5. 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Muy bien. Rodrigo Jamati me dice, profesora, es muy difícil el examen. Rodrigo, fíjate que si tú estudias no va a ser difícil, ¿ya? Para la gente que no estudia, claramente se le hace más difícil, ¿ok? Así que hay que estudiar, Rodrigo, para que se te haga fácil. Muy bien. Así es este, así era el ejemplo que les quería mostrar. Muy bien. De ahí vamos a ver una pregunta que tiene de ahí vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Aquí hay otros ejemplos, por supuesto que están disponibles en nuestra página. Y ahora finalmente llegamos a los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado con las dificultades de la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Vamos a ver cada uno. ¿Qué nos dice el del cinturón de seguridad? Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones, atención que esto es pregunta de examen. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2012 en adelante. Y esto es súper pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Esto disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Muy bien. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. Atención con aquello.
El uso correcto del cinturón de seguridad. Se abrocha desde la banda torácica que cruza del punto superior del hombro hasta la cadera, en la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez que el cinturón está abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, atención con esto, cuando se sufre un siniestro, usted debe cambiar el cinturón de seguridad porque este ya cumplió su función. Por lo tanto, tenemos que cambiar los elementos de seguridad. ¿Muy bien? Perfecto. Catalina me dice, las preguntas del examen son con multirespuesta. Creo que son dos, no. Eh, no son con multirespuesta, Catalina. En el examen te pueden preguntar, pueden haber varias, por ejemplo, no sé, te hacen una pregunta, te dan alternativas y en una alternativa puede decir A y B y en la siguiente alternativa puede decir C y D, no sé, algo así. Y ahí tú tienes que marcar una sola. En el examen siempre se marca una sola alternativa. Nosotros en Práctica Test tenemos algunas preguntas que son de multirespuesta, ¿ok? Pero en el examen solamente se marca una, ¿ok? Dice Gabriel, ¿dónde se hacen estos cambios? ¿En un taller cualquiera, un sitio especializado de los cinturones de seguridad? Existen sitios especializados, Gabriel, ¿ya? No cualquier persona te puede cambiar un cinturón de seguridad. Recuerda que tiene que ser alguien especialista en seguridad, ya que de alguna forma es un elemento que te puede salvar la vida. Por lo tanto, existen lugares especializados para estos cambios y personas que de alguna forma manejan este tipo de seguridad. Muy bien, así que a buscar a la persona que corresponde. Después dice el airbag. Vamos a ver. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y los tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Por lo tanto, el airbag solamente es efectivo con cinturón de seguridad puesto. ¿Ok? No lo olvide. El airbag, en este caso, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. Igual que el cinturón de seguridad, hay que reemplazarlo. Por algo no se abrió, por algo de alguna forma ya cumplió su función. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde lo siguiente. Nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Muy bien. En este caso, o sea, nunca debería ir una silla de retención infantil en el asiento delantero. Partamos por ahí. Pero sí ¿en cuál caso? En el caso de que el vehículo sea de una cabina, que vaya el conductor y otra persona, y esta persona necesite poner una silla o un sistema de retención infantil al lado. Lo puede poner, pero tiene que desactivar el airbag de copiloto. Si se enciende la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revisa el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabezas e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca un vehículo. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos finalmente a los apoyacabezas. Nicole, me dice las sillas de sistema de retención infantil se deben cambiar después de un siniestro, aunque visualmente no se vea daño. Debería ser. Fíjate que todos los sistemas de retención infantil, Nicole, traen
una, una etiqueta de color amarillo, ¿ya? Que habla sobre que la etiqueta de color amarillo asegura que la silla está certificada y que cumple con las funciones de seguridad. Generalmente esta certificación te dice si en caso de siniestro hay que cambiarla o no. Pero en el caso de un siniestro de tránsito, donde realmente la silla ya cumplió su función, por supuesto que hay que pensar en cambiarla, claramente que sí. ¿Ok? Betsabe me dice, yo pensaba que como los exámenes que hacemos a la app hay respuestas múltiples, pensé que el examen municipal también. No lo hay, Betsabe, no hay respuestas múltiples. Finalmente, los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se debe a regular tanto el apoyacabezas delantero como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. La altura del apoyacabezas. El apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Atención, arriba, a la altura de los ojos. No puede quedar más abajo ni tampoco más arriba. La distancia respecto a la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Les recuerdo que aquí está la normativa legal que sustenta el contenido de este capítulo. Tenemos un video de apoyo y tenemos otro video de apoyo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes... eh, Thais, en el caso que uno sea más bajo, ¿cómo se hace? A ver, afortunadamente los apoyacabezas se regulan. Uno los puede subir o los puede bajar. Si uno es más bajo, debería dejarlo en la parte más bajo, porque la verdad es que ahí ya tiene que ver con un tema de modelo del vehículo, más que nada. ¿Ok? Pero en el caso si te lo preguntan en el examen, debes contestar lo que te acabamos de poner. En el caso de la vida real, si uno es más bajo, y el apoyacabezas me queda más arriba porque ya lo bajé lo máximo y no puedo seguir bajándolo. eh, en este caso, por supuesto, tenemos que dejarlo lo más bajo que se pueda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy. Dice así. La función del embrague es A. Darle fuerza al motor del vehículo. B. Frenar el motor del vehículo. C. Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Marque su respuesta. Muy bien. Ustedes me dicen que en este caso la mayoría de ustedes me están marcando la letra C y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Atención, aquí tenemos un ejemplo. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo, esto es distancia de detención. Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, el resultado no da exacto.
Ya nos da exacto. ¿Qué número les dio? ¿Qué número les dio? 56, claramente. Súper bien. Entonces, nos da 56. En este caso, la letra D es lo que más se aproxima a 56 y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. La magnitud de la fuerza centrífuga depende A. Indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B. Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C. Indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me marca que es la letra B. Yo voy a marcar la letra B y eso es correcto, directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el motor del vehículo? A. Transformar la energía. B. Generar energía. C. Conducir energía. Ustedes me dicen que es la letra A. Transformar la energía y eso es correcto. Les recuerdo que se transforma la energía química del combustible en energía mecánica o también del movimiento. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál afirmación es correcta sobre el uso del cinturón de seguridad? A. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. B. Los airbag o bolsas de aire reemplazan ventajosamente el cinturón de seguridad. C. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Letra C. Perfecto. Claramente es la letra C. Muy bien. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien. Mira, terminamos justo a las 10. Clavadito a las 10. Quiero contarles que mañana, ¿qué nos toca mañana? Por si lo pueden preparar. Mañana nos toca el tema de convivencia vial. Sugerencia. El que pueda leer el tema durante el día, súper bien porque en la noche lo estudiamos y por supuesto que el tema se fortalece más. Fíjense que el tema de convivencia vial es súper cortito, ¿ya? Es súper cortito y es súper fácil de entender. No tiene tanta información como el que vimos hoy día, así que mañana es un ratito de relajo, un ratito de descanso para poder aprender un nuevo capítulo del libro del conductor. Muy bien, los espero mañana a las 9 de la noche, que estén súper, súper bien, que mañana tengan un excelente día y mañana nos vemos nuevamente estudiando el capítulo de convivencia vial, que es lo que nos corresponde mañana. ¿Ok? Betsa, véame sus clases. Ay, qué linda. Mire, años que no estudiaba nada y estaba muerta. Buenas noches. Gracias, Betsabe. Te pasaste. Muchas gracias por tus palabras. Lo mismo a todos. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Que les vaya súper ánimo. Por supuesto, todos van a tener su licencia de conducir pronto. Que les vaya súper bien. Chao, chao. Hasta mañana. Que estén súper.